días a todos. Soy José Luis, profesor de la unidad Galiano. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Sancho, por estar aquí y ver este trabajo de los alumnos. La unidad, dirigida por el profesor Luis Fernández Galiano, ha convocado este curso del máster habilitante, que es el último curso de proyectos de la escuela, y estamos estudiando los poblados dirigidos que se crearon en Madrid en los años 50, en una época de máxima emergencia de vivienda social, una época en la que Madrid absorbió mucha inmigración de Andalucía, de Extremadura, y se crearon por una serie de muy jóvenes arquitectos una serie de poblados que están aquí en este anillo perimetral, periférico, que los alumnos están intentando actualizar porque tienen problemas pues, de viviendas ya degradadas, de crecimiento de población, etc. Esta es una imagen de época de lo que se encontraron los jóvenes arquitectos recién salidos de esta escuela en los años 50, cuando les encargaron, con mucha emergencia, realojar en estos poblados a esta población, y ha sido un fenómeno muy estudiado en esta escuela, donde, por ejemplo, Luis Fernández Galiano, junto con Justo Isasi y Antonio Loquera, crearon este libro, una investigación de varios años, editada en 1989, y también en esta escuela el grupo de investigación de la vivienda colectiva ha estudiado todos estos poblados con los casos más paradigmáticos, como puede ser Caño-Roto y Entrevías, de arquitectos como Francisco Javier Sáenz de Oiza o Antonio Vázquez de Castro, que hemos invitado a este último, y que son ejemplos de una arquitectura, digamos, de necesidad, de extremos, de habitacionalidad mínima, que son interesantes en sí, ya generan unas tramas urbanas en las cuales nos estamos apoyando ahora los alumnos para generar una actualización, una regeneración que vamos a comenzar sin dilación haciendo estas son fotos de los dos poblados más famosos, que fueron Entrevías de Francisco Javier Sáenz de Oiza y Caño-Roto de Antonio Vázquez de Castro. Entonces, vamos a seguir el siguiente orden. Vamos a empezar por Fuencarral, que es el mercado que más al norte está, y vamos a ir en contra de las agujas del reloj, pasando por Batán, Caño-Roto, Almendrales, Entrevías, San Blas, y acabaremos en Canillas, porque en Manoteras no hemos seleccionado a nadie. Pero, sin más dilación, vamos a empezar con Daniel Quesada. Adelante, Daniel. Bueno, pues como ha dicho José Ángel, yo voy a trabajar en Fuencarral con un proyecto que se llama Comunidad Agraria para la Rehabilitación de Urbanistas Crónicos. De este modo, observamos que Fuencarral es un poblado que se encuentra en el norte, con una sola pendiente descendente hacia el norte y con vista hacia la Sierra de Madrid. El poblado muestra una serie de problemas que identifico en estos tres puntos. El primero es la dispersión y el descuido del espacio público, principalmente por parte de la administración y de los vecinos. La disipación del interés comercial, que conlleva el abandono de los mercados, y el problema acústico que existe actualmente debido a la cercanía con una línea de tren. Con respecto a la referencia de mi proyecto, estoy trabajando sobre todo con la relación entre la actividad humana y las actividades ganaderas y agrarias, como ocurre en las comunidades autónomas Kibbutz de Israel o en las granjas de ciudad que aparecen en Londres o en México. Así, el proyecto se consolida como una relación de corrales y zonas de cultivo en los que los urbanistas crónicos vienen a pasar un tiempo intentando minimizar las dolencias derivadas de la vida de la ciudad, acercándose a un estilo de vida mucho más rural, mucho más cercano a los ciclos de transformación lentos. De este modo, todo este programa de cultivo y cría de animales se solapa con un programa de estancia temporal, al mismo tiempo que aparecen lugares de intercambio de productos y también aparecen lugares de docencia ambiental, como pueden ser una granja escuela y una serie de talleres y aulas. Perdón. Los productos que aquí se cultivan no se eligen al azar. Se trata de intentar conseguir que aparezca un cultivo intensivo pero natural al mismo tiempo. Se seleccionan una serie de frutas que aparecen a lo largo del año de un modo equilibrado y también una serie de flores comestibles y plantas aromáticas. También se selecciona una forma de cultivo intentando evitar agotar el suelo, de modo que lo que intentamos es que exista un ciclo constante, siempre comenzando con los frutos, a continuación hortalizas de base de hoja, a continuación tubérculos y raíces,
Y a continuación se pasa a leguminosas que funcionan como un abono verde que consigue que el suelo extraiga de nuevo nitrato y podamos recomenzar el ciclo. Por otra parte, la otra parte de nuestra población son los animales. Los animales son seleccionados en función de su capacidad para convivir con los humanos en un estado de semilibertad. Por eso se seleccionan mamíferos y aves. Y entendemos que uno de los problemas principales de los animales son los residuos. Los residuos pueden provocar desde malos olores hasta enfermedades. Gestionarlos eficientemente es uno de los grandes problemas de este proyecto. Buscamos que estos residuos se canalicen hacia un biodigestor. Este biodigestor es capaz de procesar todos los residuos y también producir biogás que se reutiliza dentro de la comunidad y también producir un abono orgánico que se reutiliza en los anteriores ciclos. Con respecto a los productos que llegan al poblado, los que se van procesando, se ponen a la venta en una sociedad sin moneda, en estos lugares donde se intercambian. Aparece la rehabilitación de los 3 mercados que antes habían sido abandonados y que ahora se convierten en lugares, por ejemplo, de aprovisionamiento de herramientas, de un mercado de carne y productos importados del exterior de la comunidad o un lugar de intercambio de fruta y verdura. Con respecto a la vivienda actualmente en Fuencarral tiene un problema principal de accesibilidad. Se tratan de bloques de 4 y 5 plantas que no tienen ascensor y con una población envejecida han quedado recluidos en sus viviendas sin poder bajar ni siquiera los espacios verdes que se aparecen entre los bloques. Lo que buscamos es generar un fácil acceso a estos espacios y analizamos en primer lugar el estado actual de la vivienda. Se trata de viviendas con una serie de crujías perpendiculares en fachada, una escalera central y una vivienda bastante compartimentada, adecuada a un estilo de vida que ya no está tan en vigor, con familias muy numerosas, pero actualmente se trata de familias de 2 o incluso una sola persona. Perdón. La rehabilitación lo que busca es generar una fachada, una caja de escalera translúcida paralela a la fachada, con 2 voladizos laterales que añaden siempre un balcón a cada una de las viviendas, generando un ascensor en la caja de escalera actual y una vivienda bastante más flexible, abierta, adecuada a cada una de las necesidades de las familias que viven ahí. También este juego de cotas y accesibilidad se mantiene en la planta baja, buscando que las personas que viven en estas viviendas, en estos pisos, puedan acceder a las zonas verdes que no se colonizan con esos cultivos, sino que se convierten en lugares de disfrute de la actividad que aparece ahora dentro de sus barrios. Así aparece todo un catálogo de cómo se accede a cada una de estas viviendas, cómo se vive cada una de ellas, en función de cuántas personas habitan, en función de si deciden o no aportar a la comunidad agraria, colonizando esos balcones que ahora se les aportan con estos cultivos para formar parte produciendo. Con respecto a los urbanitas crónicos, ellos son recibidos en esta plaza del depósito. La plaza del depósito muestra la infraestructura del agua como parte generadora de vida de un proyecto que está basado en los cultivos y la cría, y también muestra esta infraestructura que ahora aparece como una pieza geométrica clara y que a continuación vemos cómo se introduce volando sobre una calle en una banda de viviendas que conecta todos estos espacios verdes con una infraestructura que conecta finalmente con el centro de salud, un centro de salud abandonado que ahora se reutiliza como una serie de talleres y aulas. En la parte de arriba, los cultivos y los árboles frutales coronan todo el espacio. Encontramos cómo estos cultivos son recorridos por una infraestructura de agua. Esta infraestructura de agua se mantiene serpenteante sobre una geometría muy clara. En la siguiente parte encontramos estas unidades habitacionales conectando con ese centro de salud donde aparecen esos talleres que ya he dicho, para finalmente llegar a la planta de calle. En esta sección encontramos cómo esa planta de calle lo que hace es introducir todo un espacio verde entre los bloques, pasando por debajo de la pieza hasta llegar al centro de salud como un centro cívico. Sin embargo, en esta otra sección, por la plaza del depósito, lo que encontramos es cómo el proyecto se adecúa a la topografía. Muchas gracias. Vamos a hacer de 2 en 2, porque andamos un poco justos de tiempo. Entonces, Beatriz, vamos a contar el barrio de Batán. En la actualidad tiene un gran problema porque tiene la autopista A5 pegadísima. Adelante. Buenos días. Como ha dicho José Ángel, voy a trabajar en Batán, que se encontraría efectivamente limitando al sur con la autopista A5. Es un ámbito que tiene una superficie de aproximadamente 6 hectáreas y está distribuido de tal manera que de cara a la autopista están alineados bloques de vivienda y se abre hacia la casa de campo con edificios exentos en altura.
y entre las torres y los bloques queda los espacios públicos, habiendo una gran explanada central que funciona como plaza para el ámbito, y en torno a ella quedan edificios de equipamiento y de uso terciario. Sería esta zona. Me interesa señalar los porcentajes de ocupación del suelo por usos, ya que hay un exceso de espacios verdes que lo que producen es que en el ámbito hay una baja densidad, baja compacidad y que se pierda la trama del tejido residencial, y por otro lado hay una falta de usos terciarios. Solo un 1,5% de la superficie está ocupado por usos terciarios e industriales, frente a lo que sería óptimo, que se mostraría en este diagrama, que serían en torno al 5% o sumando industrial hasta un 11%. A partir de este análisis decido intervenir en la frontera sur del poblado, ya que me parece que es el área que se encuentra más degradada y que tiene más problemas. Entonces lo que planteo es un nuevo edificio frontera modular que integra tanto equipamientos, dotaciones como vivienda, y se abre hacia el barrio. O sea, toda la actividad se desarrollaría en esta banda, de cara hacia el interior. Por otro lado, de cara a la autopista, lo que planteo es un cuerpo longitudinal que integra las circulaciones y funciona como colchón, tanto acústico como climático, a la vez que me sirve de soporte publicitario, aprovechando que esta es la cara visible del barrio. Luego, esa banda de espacios libres públicos que me queda entre mi edificio y los existentes, pues la caracterizo por medio del tratamiento de las superficies, tanto verticales como horizontales, y integrando programa que complemente o que necesite el barrio. Esta sería la imagen desde la autopista. Entonces lo que hago es sustituir esta frontera o este límite, que sería de edificios residenciales que no cumplen con las condiciones de habitabilidad necesarias, por mi nuevo edificio que hace de frontera y con esas cortinas LED de soporte publicitario, aprovechando esta posición. Y de cara al interior se genera pues, un espacio público que sustituye al existente, dominado por el coche, con un déficit de mantenimiento y de accesibilidad, por un nuevo espacio que integre, como decía, programas y que funcione como un foco atractor dentro del ámbito. Este diagrama muestra los distintos agentes que intervienen en el proyecto y sus relaciones. Entonces los vecinos, como propietarios del suelo, llegarían a un acuerdo con una empresa inversora que desarrollaría el proyecto con la condición de que luego ellos fueran realojados en las nuevas viviendas que se van a integrar. Y por otro lado, tanto los usuarios externos como inquilinos o las pequeñas empresas pues darían rentabilidad al proyecto y serían los usuarios y desarrolladores del programa. A continuación voy a explicar más en detalle las distintas fases que componen la intervención. Esta sería la situación actual. Son en general espacios residuales ocupados por el coche con déficits de accesibilidad, y mi propuesta sería eliminar esos edificios que dan directamente a la autopista, sustituirlo por una nueva edificación que se abra hacia el interior y caracterice el espacio, y colocar o definir esa frontera de cara a la carretera que va a ser compleja, tendrá distintas capas y me funcione como colchón y mejore las condiciones respecto a las que hay actualmente. Y ya por último pues sería el tratamiento de las superficies y introducir programa en la zona. Y este sería pues, el estado final. Por último, voy a presentar un catálogo de las distintas tipologías residenciales que siguen la misma modulación que el resto del edificio y se adaptan al tamaño de las distintas unidades familiares que existen ahora mismo en el barrio. Este sería, y estas un poco más grandes. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues sí, no quiero decir.
Sí, ya prefiero comentarlo al final, así que seguimos viendo proyectos. Vale, pues vamos a ver Caño Roto y después Armillades. Caño Roto, Cosiendo Rotos por Manuel Yalay. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Villalbaín González. Mi propuesta se llama Cosiendo Rotos. Me sitúo en el poblado dirigido de Caño Roto, al suroeste de Madrid, una zona bien conectada con el centro de Madrid. Esta imagen expresa, por un lado, el carácter residencial del barrio, donde por lo general encontramos viviendas unifamiliares que suponen una baja densidad que impide el correcto funcionamiento de las actividades, equipamientos e instituciones. Además, me interesa también la esencia formal del barrio, esa sucesión de volúmenes puros que aparecen sobre la horizontal. Para la intervención me centro en el estudio del tejido actual, que me parece la causa de gran parte de los problemas del barrio. Una trama ortogonal discontinua donde prima la ausencia de calles, más allá de las vías peatonales de acceso a las viviendas, que son actualmente estrechas e inseguras. Además, aparecen en ella una variedad de espacios públicos que, si bien son ricos en cuanto a dimensiones, proporciones y soleamiento, y en muchos de ellos ubicación, son difícilmente accesibles debido a esta trama sin recorridos y sin hitos visuales que hace que sea difícil orientarse. Por ello, para mi intervención propongo derribar una serie de edificios, en su mayoría viviendas unifamiliares, además de algunos edificios de uso público que actualmente tienen un uso bastante limitado. Con ello pretendo generar lo que yo llamo la costura, una nueva calle que dé cohesión y sentido al barrio, entendida como un gran espacio público que sirva como ese espacio de sociabilidad donde se desarrolle la vida vecinal que actualmente carece el barrio. Se crean dos grandes espacios de relación con la ciudad en los extremos. Están conectados tanto con las paradas de metro que nutren al barrio, como con la vía carpetana, que tiene una conexión directa con el centro de Madrid. En ella aparecen también otros espacios en el interior de menores dimensiones y más íntimos, donde se desarrollará la vida vecinal. Acompañando a este tejido, aparecen las torres, 5 torres residenciales situadas al norte y que buscan aumentar la densidad para que todas estas funciones urbanas se puedan desarrollar con normalidad. Aparecen también una serie de equipamientos, además de los bajos comerciales de las torres, aparecen en el centro del barrio unos equipamientos que van a ir asociados más a esa escala de barrio, además de, en el extremo oeste, un centro cultural que pretende no solo cubrir las necesidades del barrio, sino de los barrios colindantes que muestran también un déficit de equipamientos culturales. En el extremo oeste planteo un mercado de degustación y mercado de productos frescos que pretende no solo servir al barrio, sino también ser un reclamo de cara a la ciudad. Esta taxonometría resume un poco el proyecto, donde vemos como las 5 torres situadas al norte arrojan la sombra sobre terrenos sin edificar, y donde tanto las torres como los equipamientos se nutren el espacio público que será el protagonista del proyecto. Como vemos en esta sección actual de la calle en la que intervengo, si bien no hay una diferencia de cota excesiva entre los dos extremos de la calle, sí que encontramos algunos desniveles que crean problemas de accesibilidad e incomodidad. La idea es crear una calle continua mediante un pavimento que unifique todo el espacio y creando pendientes inferiores al 6%, de tal forma que no solo se resuelven los problemas de accesibilidad para personas con discapacidad física, sino que también permite crear una calle de cohesión, otorgando a la calle actual una sensación de seguridad de la que actualmente carece. La idea de los equipamientos, aunque todavía están por desarrollar, es que sean un complemento del espacio público, donde la arquitectura pase a un segundo plano y sea el público, las personas, los protagonistas. En cuanto a las torres, parto de un volumen puro de 24 por 18 que me permite adaptarme a la trama y 60 metros de altura que permite aumentar la densidad hasta unos valores razonables.
Lo modulo en módulos de 3 metros por 3 metros por 3 metros, donde aparece una serie de adiciones que pretenden trasladar esa sensación de volúmenes apareciendo sobre el plano que veíamos en la primera imagen a la vertical. Se libera en planta baja, buscando esa relación con el espacio público, y se desvirtúa en la planta superior, buscando la relación en altura entre las 5 torres y consiguiendo espacios aterrazados. En cuanto a la planta, se estructura también con ese módulo de 3 metros por 3 metros, en torno a un núcleo central que sirve a 6 viviendas y bueno, con estructuralmente luces de 6 por 6 metros. Sobre ellas aparecen estos espacios aterrazados que darán espacios de calidad a las viviendas. En sección podemos observar cómo se libera la planta baja y bueno, me interesa que el cerramiento sea continuo y continúe la forma original de la torre, de tal forma que se conserve el factor de forma. En esta imagen podemos ver cómo esos espacios aterrazados se elevan sobre la ciudad de Madrid, consiguiendo unas vistas de la ciudad que se acaban sobre la horizontal. Y bueno, para acabar, esta imagen que resume un poco mi proyecto, cómo la vida se acumula en el espacio público, es el pavimento el que te conduce a través del recorrido y cómo esas torres actúan de hitos visuales en altura que ayudan a comprender el espacio en el que nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, antes de que empiece Pablo, quiero presentar a Esther Higueras, porque muchos de los trabajos que están aquí presentes los hemos hecho en colaboración con el Departamento de Urbanismo en este primer cuarto del año. Esto es el trabajo de 2 meses prácticamente, en el que en varios departamentos hemos trabajado un poco en sinergia, ¿no?, para analizar en profundidad también desde el punto de vista urbanístico estos barrios. Comienza, Pablo. Mi nombre es Pablo García Llorca y mi proyecto lleva por título Infiltrados. Has empezado por la última. El área de ambientales se sitúa entre 2 tipos de ciudad: una ciudad marcada por una vía de gran tránsito cercana al río, en la que la escala es mayor y la densidad de actividad es menor, y por otra parte una escala más de barrio, en la que la actividad es más densa, en la que va por el distrito de Usera. Me gustaría destacar la presencia de las zonas verdes, las cuales pues, las he tomado en cuenta para el espacio público. En cuanto a la trama, Almendrales se caracteriza pues, por estar formado por una serie de torres que se van repitiendo y que se da lugar a un centro en el cual pues, se produce una variedad tipológica. Y ese centro sea donde yo ubiqué el equipamiento. Los principales problemas de Almendrales pues, serían, por ejemplo, una topografía que ocasiona barreras, una escasa actividad comercial y la presencia del vehículo que repercute en el espacio público. Creo que el objetivo es revitalizar y cohesionar estos espacios públicos, uniéndolos con el Parque del Prado Longo, que es un hito del distrito. Para ello se propone la sustitución del aparcamiento, que se llevará a otras zonas, a otros espacios públicos que no tienen repercusión en la trama urbana, o bien aprovechar infraestructura que ya existente como parking subterráneo. Y en cuanto a la plaza principal, pues se propone la demolición de un edificio que divide ese espacio en 2, puesto que se haya degradado. En cuanto a la vivienda, tomé como referencia la propia trama del poblado, una trama descrita por las viviendas y que no genera un sistema de calles paralelas y perpendiculares, sino que ocasiona una macla en la que se producen unos flujos flexibles, un gran dinamismo. Por lo que mi objetivo es infiltrar una serie de torres respetando las características propias del poblado, como puede ser la creación de pantallas de 4 bloques pues, que dificulten esos flujos. Para ello, estas torres se proponen como unos puntos de activación a lo largo del poblado, en las cuales pues, tenemos unos escenarios que se encuentran exentas, unidos a otro bloque, o por ejemplo, entre 2 edificaciones, que es del cual he partido
puesto que es el más restrictivo. Esta vivienda se organizaría en bandas, en las cuales tendríamos una primera banda en contacto con las otras torres con un carácter más permeable, más ligero, otra banda que comunicaría las viviendas y por último pues pretendía que hubiera un sistema de intercambio entre lo nuevo y lo viejo, en el cual lo viejo, puesto que requiere de nuevas instalaciones como ascensores, pues te dieran un espacio para poder albergar esas instalaciones y a cambio lo nuevo le cedería ese espacio. Este sería otro caso en el cual la propuesta solo está unida a uno de los bloques. El equipamiento, como ya he mencionado, pues se colocaría en el medio del poblado, en el centro neurálgico, y pretende ser un edificio flexible, permeable, que contraste con otros propuestos por la administración, como puede ser el Centro Dramático Nacional, pues que tiene su sede en Usera y que constituye un lugar de ensayos que no repercute en la vida del poblado, y que constituye, pues, sí, constituye un contenedor. Y aglutinar las diferentes iniciativas ciudadanas que me han parecido interesantes del barrio de Usera. Algunas están desaparecidas y otras pues tienen una poca repercusión en el barrio y el objetivo es potenciarlas. Para ello pues se toman como referencia edificios en los que el movimiento, a los que hay un dinamismo, flexibilidad de usos, hasta para elaborar esta especie de diagrama en la que explico pues el programa. Un programa pues que se pretende enfocar a una población joven que revitalice el barrio y pues con el fin de ocupar una gran franja horaria. Este programa pues tendría dos tramas, una trama estática formada por estas iniciativas, talleres, etcétera, y otra trama dinámica. El objetivo es coger ese dinamismo de Almendrales, esa trama que me ha parecido tan interesante, y llevarla al equipamiento. Por último, mencionar que el objetivo es un equipamiento que constituya un marco para el desarrollo de estas iniciativas, que sea permeable y que sea versátil, en el cual se desarrollen nuevas formas de movimiento y para densificar la actividad. Muchas gracias. Pasamos a Entrevías, es el único barrio que va a tener a todos los representantes, dos proyectos en Entrevías. Empezamos con Pilar. Vale. Bueno, soy Pilar Ruiz Bulnes. El proyecto que voy a presentar se llama Entre Patios y se encuentra en el poblado dirigido de Entrevías. Bueno, la razón fundamental por la que escogí este poblado dirigido y no a cualquier otro es por su ubicación estratégica. Entrevías se encuentra a tan solo 10 minutos en coche de Atocha, a 15 minutos del distrito centro y a 20 minutos del barrio Salamanca. Además, a pesar de encontrarse cerca del centro, se encuentra rodeado por parte del Anillo Verde de Madrid. Por todo esto me parecía un lugar idóneo para poder llevar a cabo una verdadera reactivación del mismo. Bueno, en el análisis del lugar traté de identificar qué problemas eran los principales dentro de Vías, a qué se debían estos problemas y dentro del poblado dónde se concentraban. Y llegué a la conclusión de que la mayor parte de los problemas se debían a una enorme falta de formación, de cultura y de economía. Y además identifiqué dos zonas donde se concentraban todos los conflictos, que son estas dos que están en rosa, y de este análisis va a salir la ubicación del futuro proyecto, que parece razonable localizarlo en pleno corazón del poblado, con el fin de que haga la función de nexo y pueda realmente servir y activar esos cuatro barrios en los que se divide básicamente el poblado. Bueno, como he dicho, el proyecto se va a localizar en el centro del poblado y va a tener dos intenciones muy claras. La primera de ellas será crear un eje principal que conecte la parada existente del Cercanías con el Anillo Verde, que además esta gran vía que se va a generar va a estar destinada no solo a los habitantes de Entrevías, sino también a atraer a toda la población de Madrid. La segunda intención será reconectar estas dos vías comerciales actualmente existentes y desconectadas, por lo que también colonizaremos toda esta franja horizontal con el fin de crear una zona comercial. Además, como podemos observar en el plano, la ubicación de este proyecto va a abrazar a todas esas viviendas patio proyectadas por Sáenz de Oiza en los años 60 y que tan importantes van a ser en este proyecto.
Bueno, hasta el momento no he hablado ni de entrepatios ni del porqué de entrepatios. Bueno, pues la idea del proyecto nace en esa búsqueda de saber cuál es la identidad del poblado. ¿Qué es lo que tiene Entrevías que sus habitantes no cambiarían por nada del mundo? Bueno, pues si algo caracteriza la trama urbana de Entrevías son esas viviendas patio de Sangre Liza de las que hablaba, que bueno, tras un profundo estudio de estas viviendas patio y en especial del patio, de ellas llegamos a la conclusión de que este se convierte en un elemento de valor porque después de más de 50 años se mantiene, o sea, la población lo sigue manteniendo. En este análisis vemos que predomina el color verde, que es el que corresponde a los patios que se han conservado y que no han sido cerrados para incorporar ese espacio a la vivienda. Entonces, en este punto donde nace la idea de entrepatios y del patio como mecanismo del proyecto. Vale, si el patio o sea, si la vivienda patio es considerada un privilegio por la población, además valorada económicamente mucho más que cualquier piso en bloque, ¿por qué no llevar el concepto del patio a todas las escalas del proyecto de arquitectura, no solo a nivel de vivienda, sino también a nivel de ciudad? En esta imagen vemos todos los patios proyectados por Sangre Liza y aquí estarían los patios que voy a proponer. Y bueno, este al final sería el objetivo fundamental del proyecto, que sería generar la ciudad a partir de patios, entendiéndolos no solo como elementos en planta baja, sino también como elementos en altura. Y bueno, en la imagen podemos ver cómo la idea va a ser comenzar con unos patios más rígidos que van a corresponder a toda la zona de las viviendas para poco a poco irse desdibujando hasta llegar a la plena naturaleza. En cuanto a los mecanismos para la formación de estos patios, habrá dos: el de sustracción, que corresponde a toda la zona de las viviendas, que estas se van a entender como elementos más privados y por tanto más pesados, y el de adición para los equipamientos, que al final se entienden como elementos más públicos y por tanto más ligeros. Bueno, si hacemos un zoom de toda la zona de las viviendas, en ella el objetivo principal será generar patios en altura, patios que no van a servir solo a las viviendas, sino también para crear espacios de relación vecinal, como podemos ver en la imagen. Y bueno, para generar todo este bloque de viviendas vamos a partir de dos módulos. Esto lo voy a explicar un poco rápido. Simplemente partimos del módulo A y del módulo B, que son dos formas diferentes de combinar los distintos tipos de vivienda, y estos módulos solo van a ser alterados en el momento de crear esos espacios de relación vecinal, que van a ser patios pasantes de 2 o 3 plantas. Este sería un zoom de esos módulos. En rosa vemos todos los espacios destinados a esos patios. Y bueno, en cuanto a los tipos de vivienda que se combinan en esos módulos, vamos a tener 4 tipos que van a estar destinados a gente muy diversa, con el fin de que todo el mundo, independientemente del rango social, pueda disfrutar del proyecto. Para ello tendremos la vivienda estudio, la vivienda familiar, vivienda pasante y vivienda mínima o de protección oficial. Bueno, esta sería una imagen de esa vivienda con el patio. Y bueno, ahora pasamos a la zona de adición, que es la zona de los equipamientos, que bueno, a partir del módulo, el módulo de 5 por 5 por 3 metros de altura va a ser el que va a ir generando esas piezas que luego se irán adheriendo. Y vemos que este módulo va a poder crecer de manera longitudinal o de manera bidireccional. Uy, perdón. Vale, este será el proceso de adición de todas esas piezas moduladas, y este va a ser el aspecto final de la parte de adición. Bueno, en cuanto a la comunicación de estas piezas, vamos a tener dos variantes. Todo este eje, que está dedicado a un uso menos público, se va a comunicar mediante núcleos de comunicación vertical, y todo este eje, que está destinado a atraer a la población, va a tener una comunicación, se va a comunicar a través de una gran rampa mecánica que te recoge al comienzo del proyecto, te va llevando a los distintos espacios para acabar en la naturaleza, en el anillo verde. Este sería un zoom de esos espacios. Este sería el espacio del Centro de Arte, y simplemente con esta imagen quería representar la materialidad la diferente materialidad de esas piezas. Bueno, este sería un poco el programa, que he intentado que más o menos pueda llegar a usarse el proyecto durante las 24 horas. Y esta sería una imagen de noche que corresponde al Centro de Arte, que las fachadas podrían ser proyectables y por la noche convertirse en un cine. Y bueno, esta es. Muchas gracias.
Vale. Al igual que Pilar, el barrio de actuación será entre vías, sobre el que en primer lugar se realiza un análisis donde se establece el equipamiento y los tipos de viviendas que existen. La principal característica de este barrio es el límite que lo define, que es principalmente las vías en los dos lados y la fuerte pendiente al oeste. Se intervendrá sobre tres tipos, que son las domingueras, las realizadas por Sainz de Iza en los 60, y luego el bloque H a 2 horas porque se encuentra en la zona de mayor conflicto, que está aquí. Para estos tres tipos se realizará una misma metodología: estado inicial, estado actual y estado reformado. El estado inicial, cómo fueron proyectadas, son casas de 60 metros cuadrados, 60 metros cuadrados con 3 habitaciones y un único baño, que no responden a las necesidades de hoy en día. Para saber cómo se han ido transformando esas casas, se realiza un análisis a través de webs de inmobiliarias en el que se van reconstruyendo las casas y se va viendo cómo aparecen nuevos baños, habitaciones se combinan. Esto junto con el estudio de población que se hace, en el que se sabe la pirámide de población está equilibrada. En las casas viven en 1, 2, 3 personas, no más. A partir de estos datos se componen los planos en el estado actual para luego realizar la propuesta. Se realizan 3 propuestas distintas pero con un mismo carácter. En el caso de las domingueras, estas aquí se combinarán módulos manteniendo la crujía, pero de manera que no tenga 2 pisos sino un único piso. Otros módulos desaparecen, permitiendo poder acceder a esa parte superior. En el caso del bloque en H se crean habitaciones satélites de manera que la casa pueda irse modificando. Entonces, en el caso de que necesites más habitaciones, pues tienes en la parte de enfrente más. Para ello se crean estas pasarelas que generarán este espacio interior. Además, estamos hablando de un espacio semiprivado, algo similar a lo que pasa en los unifamiliares adosados, en el que este patio que había inicialmente, que es este de aquí, se destruye y se crean unos espacios semiprivados y que darán otra cualidad distinta a esa zona y la potenciarán. Pero sin embargo, estas intervenciones sobre las viviendas no son necesarias, hace falta ir más allá. Esta zona de intervención sobre la que hablábamos antes tiene la escarpada pendiente delante y sin embargo a menos de 1 kilómetro está el Parque Tierno Galván dentro de la M30, que disfruta de todas de todos los beneficios de encontrarse dentro de la M30. Entonces, ¿qué se propone? Una conexión con ese parque. El desnivel que hay entre ambas cotas es únicamente de 5 metros, por lo tanto no habría ningún problema, y para ser permitiría continuar todo el cinturón verde y además acceder al transporte público, metro, y además todas las redes de bicicletas del barrio se hallan limitadas por las vías del tren, entonces permitiría también comunicarlo. Estas pasarelas se crearían con unos microequipamientos para hacerlas atractivas en sí mismas, pero esto no es suficiente. Entonces, además, se añade un equipamiento en este extremo para hacer que gente de otras partes de Madrid vengan a este barrio y además suplir todas aquellas carencias del barrio. Por lo tanto, en esta zona, en ese desnivel, se aprovechará para crear ese equipamiento con distintos usos y que además permita rehabilitar esa cornisa de Madrid. Por lo tanto, como conclusión, se proponen 3 propuestas a distintas escalas que permiten la regeneración del barrio. Muchas gracias. Movemos a San Blas y a nuestra alumna Marta, exciclista, casi profesional. Bueno, mi proyecto San Blas Shopping Center es un velódromo y un centro de alto rendimiento en el barrio de San Blas. Voy a intentar hablar de todos estos temas a lo largo de la presentación, pero me gustaría centrarme más en el germen del proyecto, en el interés que tiene a nivel nacional, no solo a nivel autonómico, y en el gran problema estructural y de diseño que conlleva el proyecto.
Como decía Josean, este proyecto parte con una premisa de mi propia experiencia ciclista en años anteriores, de las de que desde luego no llegué a ser profesional nunca, y luego de la noticia de que Río arrebata inesperadamente a Madrid la candidatura para Juegos Olímpicos y que el pasado 4 de octubre el presidente del Comité Olímpico de Brasil fue detenido por comprar votos en esta elección. Entonces me planteo un posible futuro donde Madrid pueda volver a ser candidata olímpica. Para ello, partiendo de la propuesta de Parque Olímpico que se hizo para Madrid 2020, propongo no generar un parque olímpico como este, sino disgregar el mismo en los distintos barrios y poblados de Madrid que necesitan regeneración. En concreto, mover el velódromo al barrio de San Blas. En cuanto al interés nacional del que hablaba antes, si nos fijamos en este plano de España, la mayor parte de los velódromos que se encuentran situados en el Levante, donde destacan los tres más importantes, que son el Palma Arena, el velódromo de Horta, que se utilizó para las Olimpiadas de Barcelona, y el Luis Puig de Valencia. Y si cruzamos estos datos con los de los deportistas campeones del mundo, coinciden los orígenes en su gran mayoría. San Blas está localizado en el distrito de San Blas Canillejas, al este de la ciudad de Madrid, y dentro de este distrito es una pequeña supermanzana, por decirlo de alguna manera, más o menos en una zona perimetral. El barrio en sí está rodeado a norte y a oeste por un gran parque, y mi primera propuesta a nivel urbano es generar unos carriles bicis que conecten con los ya existentes y con el gran anillo verde que rodea toda la ciudad de Madrid, una senda ciclista de unos 60 kilómetros de longitud. Luego, en cuanto a los problemas sociales que hemos detectado en el barrio, el más importante es que 4 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres mayores de 65 años viven solos, lo que les pone en una situación de vulnerabilidad muy alta. Luego, la población desempleada del barrio es superior si lo comparas con la ciudad de Madrid, y otros problemas. En la parcela en la que yo quiero actuar actualmente hay un colegio público, una parroquia católica y 4 edificios que contienen 120 viviendas, los cuales propongo la demolición completa de ambos y el realojo de los habitantes de estas viviendas en las viviendas que el Instituto Nacional de Estadística dice que están vacías actualmente. El programa, por lo tanto, quedaría de la siguiente manera: el velódromo como germen principal del proyecto, al que se le asocia un centro de alto rendimiento que necesariamente necesita una vivienda. Parte de esta vivienda será un tipo de residencia y otra parte será alquiler social para acompañar a esa gente que vive sola en el barrio. Luego, un colegio público y una parroquia para compensar los que se han demolido y otros aspectos. Como referencia arquitectónica fundamental la que tengo es el velódromo de Perrol de Berlín, por su sección en la que fluye el espacio público, y también tengo normativas a nivel nacional del Centro de Alto Rendimiento y a nivel internacional de la Unión Ciclista de Velódromos. Lo que quiero mostrar con esta planta, que está a medio hacer, es cómo el espacio público va a intentar introducirse dentro del proyecto y dentro del velódromo, para que, como se ve también en la sección, fluya a través del mismo. Pero esta sección también nos muestra el gran problema estructural que tiene, pues necesariamente necesita unas luces que necesariamente tienen que ser libres de 120 metros. Entonces, además, es necesario introducir el programa dejando libertad para que la luz se introduzca en el velódromo. Estos problemas similares de grandes luces también los tuvo Siza en el pabellón de Portugal, donde él solucionó la cubierta de este gran espacio público con una sábana de hormigón. Y en mi caso, pues de momento lo que he propuesto es grandes cerchas longitudinales que se cortan para permitir el paso de la luz y se apoyan en pilares allá donde no interrumpen la visión de las gradas. Luego, el programa se introduce dentro de esta estructura y se unen entre sí mediante pasarelas. En cuanto a las viviendas de la residencia, pueden ser individuales o dobles con un baño, o triples o cuádruples con baño y sala de estar privada. Y las viviendas del alojamiento social son de 3 habitaciones, una de ellas con baño propio y una banda húmeda que da al pasillo, mientras que todas las zonas vivideras dan a los espacios libres que quedan entre la estructura, y unas viviendas un poquito más pequeñas con solo 2 habitaciones y un baño compartido. Y esta es una imagen de lo que me gustaría que acabara siendo el proyecto. Muchas gracias.
Erasmus o Centro del Pecado. Hola, buenos días a todos. Gracias. Sí. Hola, buenos días. Madrid padece un problema de gentrificación. Un nuevo tipo de élite de gran poder adquisitivo, joven o mediana edad y gusto por los placeres mundanos está ocupando barrios del centro como Malasaña, Lavapiés o Chueca. Entonces, cuando Erich Fromm hablaba sobre los placeres humanos, declaraba que había 3 métodos para autoinducir un estado orgiástico, que eran la ingesta de drogas o de alcoholes, el orgasmo sexual y la creación artística. Por tanto, como método para despolarizar el centro de Madrid se propone Canillas como nuevo barrio hedonista, quiasmos. Para ello se ha generado un kit de herramientas urbano en el que hay 3 niveles, el urbano, el de la vivienda y la dotación. A nivel urbano se plantea un nuevo eje longitudinal que recorre el barrio de norte a sur, así como 2 ejes transversales, un anivelamiento de cotas y el centro del barrio. A escala de viviendas se plantean varias intervenciones. Para la vivienda unifamiliar existente se proyectan una serie de volúmenes modulares que se irían adhiriendo a las viviendas existentes, creando así una nueva morfología urbana, así como una serie de aterrazamientos que generarían un juego de visuales que es una característica de todo el proyecto en conjunto. Además se plantea la creación de una nueva manzana abierta que aumente la densidad del barrio y reformas puntuales para las viviendas de bloque. La dotación discurre paralela al eje central del barrio y está compuesta por una serie de paralelepípedos que sobresalen tanto verticalmente como horizontalmente. En realidad, el edificio se compone de 2 partes cuyas atmósferas son netamente distintas. La primera, la parte superior, se accedería a través del eje principal y contiene una fundación artística y un centro cívico, mientras que en la inferior se situaría el club nocturno, Quiasmos Gate. Estos volúmenes que sobresalen a la superficie, pese a tener una apariencia estéticamente similar, interiormente tienen una conformación espacial completamente distinta. Por ejemplo, la fundación artística se desarrolla en torno a un patio octogonal que atraviesa todos sus niveles, mientras que el centro cívico se conforma mediante un sólido central escalonado que genera un hall con una sección menguante que, sin embargo, una vez dentro, se abre en una serie de plataformas que además está flanqueado por otros 2 volúmenes donde se encuentran los equipamientos más pesados o de servicios. Por último, Quiasmos Gate cuenta con un desarrollo que es perpendicular al de los otros 2. En él el visitante accede no a través del eje, sino a través del centro del barrio y se encuentra con un recorrido en el que una serie de programas como salas de música techno de varios géneros, dark rooms, playrooms, salas de masajes, una piscina nudista, etc., van a hacer que este usuario pueda liberar completamente sus instintos más básicos y llegar a la plenitud de estos placeres de los que hemos hablado anteriormente. El ambiente se compone de 3 partes distintas, de las cuales el primero y el último sobresalen a la superficie en forma de sólidos ciegos. Este es el primero, el hall. Una vez que el usuario ha accedido a él y atraviesa la zona de taquillas y de roperos, se encuentra ante un espacio monumental con un gran vacío central que lo separa de un sólido escalonado 3 veces. Abajo en el vacío tenemos la sala de música house, que sería para caldear un poco el ambiente ya que tiene un ritmo más suave, y dentro del sólido triplemente escalonado tenemos estancias más pequeñas que son para un intercambio personal de distintas especies y también salas de música más relajada como chill o softronic, etc.
Una vez atravesamos esta parte, llegamos a la sala central, en la que una pasarela que sobrevuela la piscina nudista conforma el eje de simetría de este espacio. Un grupo de terrazas sobresalientes asoman al espacio central y además debajo de la piscina, debajo de este núcleo, tenemos una conformación de distintas salas en las que se encuentra la gran cantidad de las dark rooms con distintos estilos según el tipo de experiencia que el usuario quiera tener, y la sala Darkcore, de la que hablaremos más tarde. Por último, llegamos al espacio central, al último espacio en el que una serie de pasarelas van subiendo hasta arriba y van rodeando este gran vacío con conformaciones geométricas distintas, creando este juego de visuales del que hemos hablado anteriormente y que está presente en todo el proyecto. Vale, perdón. No. Ya. Muchas gracias a todos. Bueno, no puedo decir mucho porque es muy corto lo que veo de todos los proyectos. Tienen todos algo claro y se ve, es muy psicológico la arquitectura, se ve el talento y las obsesiones de cada uno dentro de las presentaciones. Personalmente, lo que no veo tanto es que el caso concreto del barrio de los años 50, 60, 70 es una época muy importante, el modernismo de la posguerra, ¿no? Son buenos arquitectos y me falta un poco el análisis de lo que existe como tipología y como arquitectura. Y los proyectos que más lo hacen son las dos mujeres que hablan de entrevías, ¿no? El patio, la tipología. Me gusta mucho este proyecto. ¿Por qué? Porque no es estéticamente, pero está basado en lo que proponen los profesores concretamente, el sitio, la tipología, hasta los materiales. Por eso yo pienso que, sobre todo, cómo el proyecto se hace a través del análisis, es algo interesante en su carrera de arquitectos. Y también el proyecto de Urban Agriculture es un poco de moda, pero es interesante como estudiante saber más de este tema, porque de verdad yo pienso que Madrid es una ciudad también donde se puede cultivar y mejorar, digamos, barrios a través de este sistema de agricultura en el centro. Hasta en el último proyecto, en el sótano, sería posible cultivar, no sé, todo, ¿no? Se hace en el centro de Londres. Pero el último proyecto es el más típico en que las obsesiones de un estudiante hace el proyecto. No hace falta hacerlo aquí, pero se podría hacer también en otro barrio, en ningún otro sitio. Pero no quiere decir nada de la calidad del proyecto, del espacio, es muy interesante. Espero que me entiendan así. El proyecto de la ciclista, me encanta el ciclismo. La verdad, un velódromo me parece raro en este barrio, pero hubiera sido muy interesante pensar en la bicicleta como un vehículo para el tráfico en Barcelona, en Madrid, ¿no? Porque es una ciudad que necesita otro tipo de tráfico también.
y carriles para bicicletas por toda la ciudad. No solo este barrio, hubiera sido hasta más interesante que hacer un edificio, ¿no? Sabes que la bicicleta, veo como herramienta deportiva, es una cosa, pero también cómo encontrar un camino para salir de la ciudad, para por fin subir a la montaña, no sé. Para mí hubiera sido muy interesante, porque hablamos de esto esta mañana. No, ya que es ciclista y ha subido todos los puertos del Tour de Francia, estaba el Tour Malais, no, pero no quiero decirlo porque otra vez la obsesión es muy importante. Tener este tipo de interés, o sea, la cultura, el deporte, no sé, la danza, música techno, pero conectarlo con también un sitio, ¿no? Y no he sentido nada, o casi nada, de estos barrios, ¿no? El ladrillo, el concreto, la tipología. ¿Por qué les interesó a los arquitectos de este tipo de espacio? Lo rellenan, lo hacen más denso, pero no es todo. Hay que pensarlo, analizarlo también para saber lo que en la época quisieron hacer los arquitectos. Y eso me falta un poco, pero fue muy interesante. Y ya, pues muchas gracias por... Sabéis, son hechos, pues, en fin, lo que quiero, lo diré después en el salón de actos. Jack viene aquí a contar su biografía artística e intelectual en la Fundación March esta tarde y ha tenido la generosidad de venir a dar una conferencia en la escuela sobre sus últimas obras y también a escucharos a vosotros, ¿no? Así que tenemos que estar, en fin, doblemente agradecidos. Jack, muchas gracias por estar aquí.